Yo soy José Manuel Cuadra y va a ser la primera vez que dé una clase, y ya daremos otras más adelante para ir contando más detalles de cómo instalar y tal, unas cuantas cosas. Bien, el primer comentario es que ya lo habéis hecho casi todos, los que habéis instalado y habéis puesto mensajes en los foros, que es que recomendamos utilizar Linux para hacer las prácticas de robótica. La principal razón es que en 2018 las empresas que han ido teniendo a los robots pues pararon la fabricación de la sección de robots de investigación, entre las cuales se encuentran el Pioneer, que tenemos nosotros en el departamento 1, y es con el que vamos a hacer las simulaciones. Pero además de parar la línea de investigación, ocultó la documentación de tanto de ARIA como de otras librerías, como de los propios robots, que han pasado a estar en los web archives y no están en un sitio de acceso normal y corriente. Y entonces tuvimos que empezar a buscar las librerías, intentar conseguirlas y demás, y encontramos todos menos una de las librerías de ARIA, de ARNL, luego lo comentamos, para Windows. Entonces, por eso no se van a poder hacer las actividades en Windows, y hemos recomendado instalar una máquina virtual recomendamos Debian estable o Ubuntu, porque los paquetes que están disponibles de la librería y demás pues son de tipo .deb, con lo cual son para instalar en Debian o Ubuntu. Ubuntu recomendamos a partir de la versión 16 cualquiera, la 16, 18 o 20, que es la más actual. Bien, pues vamos a empezar a comentar, aunque ya ha sido un poco comentado en los foros, la instalación de ARIA y la compilación de MobileSyn. En la carpeta de ALF, de software externo, pues tenemos las distintas librerías ARIA para Windows con 64 bits, 32 bits, las fuentes de ARIA para Linux y para Mac, las fuentes de ARIA para Windows, la librería ARNL para Windows y de 64 y 32 bits, y sin embargo veis aquí que tenemos la librería ARNL base para Linux, pero la ARNL base para Windows no se ha podido encontrar, y ese es el problema que comentaba antes. Bien, hoy vamos a centrarnos en ARIA y MobileSyn, y dejaremos ARNL y Mobilize y Mapper para otra sesión más adelante. Bien, para la instalación local pues cogeríamos la librería ARIA de Linux, donde lo tenemos, 64 bits, no creo que ninguno tengáis todavía un ordenador de 32 bits, la descargamos, eso es un paquete .deb, aquí veis el nombre, libaria 294 más Ubuntu 16 AMD 64deb, y la descargamos. Y una vez que la tengamos descargada, pues la vamos a instalar. La forma de instalarlo es la siguiente: cogeríamos donde tengamos descargado el paquete, yo lo tengo aquí, ¿ves? Aquí libaria 294 Ubuntu tal, entonces abriríamos una consola. A mí se me abren por defecto en la carpeta donde estoy en ese momento, y haríamos pues sudo para poder conseguir permisos de superusuario, porque vamos a instalarla en archivos del sistema, no de forma local, dpkg,
que es la herramienta para hacer instalaciones locales de paquetes de Debian Ubuntu, -i por install, y el nombre de la librería, y le daríamos a instalar. Yo no le voy a dar a instalar porque ya la tengo instalada y me lo sobreescribiría. Una vez hecho eso, veríamos si vamos a root usr local area, pues que se nos ha instalado prácticamente todos esos directorios y ficheros. Voy a ir comentándolos. El directorio Advanced no se va a instalar, por eso en la carpeta de software externo tenemos un zip de Advanced Zip, que es el contenido del directorio que comentaba antes. AR Networking es otra librería dentro de ARIA que se utiliza pues para hacer networking con un robot real. Nosotros no la vamos a utilizar porque solo vamos a utilizar simuladores. Aquí tenemos la documentación de ARIA. La documentación de ARIA se puede acceder desde este fichero que tenemos aquí. Y entonces se nos abre la documentación de ARIA. Por ejemplo, unas clases interesantes son AR Robot. Aquí nos comenta cómo trabajar con el robot, cómo es el ciclo del robot, desde que toma mediciones de los sensores hasta que hace las tareas que se le hayan mandado en función de lo que hayamos leído de los sensores, callbacks, y sobre todo es muy interesante esta sección a la hora de hacer las actividades, que es cómo controlar el robot con comandos y acciones, que lo veremos en las primeras actividades, los comandos directos en las primeras actividades. Luego veremos las acciones en otras actividades posteriores, que es otra manera más avanzada de mover el robot. Y estas cuestiones pues las iremos viendo ya en próximas actividades. Volvemos a la carpeta. Tenemos la documentación, los ejemplos. Estos son los ejemplos más usuales. Aquí es donde está, por ejemplo, voy a abrirlo mejor así, el ejemplo demo, que ya se compila automáticamente al instalar ARIA, y ahora veremos cómo compilar otros ejemplos. Una cosa interesante es darnos permisos en la carpeta de ejemplos para poder traernos nuestras actividades, porque las primeras actividades la mejor manera de compilarlas es en ponerlas en la carpeta de ejemplos y compilarlas ahí directamente. De esa manera no tenemos que aprender a escribir un makefile para hacer esas actividades, y luego cuando lleguemos a la actividad 4, que ya empezamos a trabajar con plantillas que suministra el equipo docente para Qt Creator, pues entonces ahí ya viene la manera de que se construya automáticamente el makefile y no tenemos que hacer nada, y entonces no hace falta que ya a partir de ese momento pongamos nada que queramos compilar en la carpeta de examples, sino que podemos hacerlo tranquilamente desde la carpeta que queramos. La manera de dar los permisos es abrimos una consola en la carpeta ARIA. Si no se abre en la carpeta ARIA, pues tendríamos que hacer cd a la carpeta. Estoy copiando y pegando. La manera de copiar y pegar en una consola Linux no es con control C y control V, sino con control shift C y con control shift V. Esa es la manera de copiar. Ahí no hace nada porque estoy en esa misma carpeta, y entonces haríamos lo siguiente. Aquí lo tengo puesto en un sitio. Aquí está. Pues haríamos esa instrucción sudo para tener permisos de superusuario, porque estamos en una carpeta del sistema, chmod para cambiar los permisos, y entonces ponemos que queremos permisos de lectura R, escritura W y ejecución dentro de la carpeta example, y eso afecta a todo lo que esté en la carpeta example. No lo doy porque yo lo ejecuto porque ya lo tengo puesto. Y entonces
todos los archivos que hay ahora en la carpeta de example cogerían esos permisos y los que copiáramos nuevos y quisiéramos compilar ya disfrutarían de esos permisos. Volvemos a comentar carpetas. En la carpeta include están los archivos .h. Para los que no estén familiarizados con CPP o C, en C o CPP se construyen siempre dos archivos para cada clase. Uno que contiene las declaraciones de los métodos y los atributos. ¿Veis? Aquí están las declaraciones. La declaración de un método es solo decir lo que devuelve, el nombre y, aquí lo vemos más claro, los parámetros que recibe, pero no está en las implementaciones. Y también están pues los atributos, las variables de la clase. Y luego me salto un poco a la carpeta src, ahí están los archivos .cpp, que es donde están ya las implementaciones de los métodos. Aquí estáis viendo las implementaciones de los métodos. Vuelvo arriba. Bueno, hay una carpeta Java que contiene los wrappers de Java a la librería ARIA, no los vamos a usar, trabajaremos siempre en C++, y una carpeta de ejemplos de cómo trabajar con esto en Java. En la carpeta lib están las librerías ya compiladas, libaria y libaria networking. Las .so son las librerías de enlace dinámico y la .a es la librería de enlace estático. Nosotros siempre vamos a utilizar las de enlace dinámico. En maps pues hay unos cuantos ejemplos de mapa. Los mapas que nosotros vamos a utilizarlo los tenemos disponibles desde ALF, ahora lo vemos. En la carpeta MATLAB hay código para trabajar con ARIA en MATLAB, tampoco lo vamos a utilizar. En OBJ están cada archivo CPP compilado. En params tenemos pues archivos de parámetros, veis aquí parámetros de robot de cada uno de los robots con los que se puede trabajar desde la librería ARIA. En Python tenemos wrapper a la librería escritos en Python, no los vamos a utilizar, ya he comentado que vamos a trabajar con C++. Python examples, tenemos ejemplos de cómo trabajar con esto en Python. src ya se ha comentado. En test son archivos de testeo de la librería, no haremos nada con ellos. Y en utils pues hay ciertos archivos también para trabajar con ciertas utilidades que tampoco vamos a utilizar. Nosotros no vamos a llegar a demasiadas profundidades en el uso de la librería, lo justo para la asignatura. Y luego hay algunos ficheros, como ya he comentado, el que accede a la documentación, los cambios que se han ido haciendo en distintas versiones, ficheros de cómo instalar, por ejemplo, que ahora no lo utilizaremos, ya veremos cómo se hace, y el makefile, que aquí también se crea directamente, pero tendremos que hacerle unas modificaciones y ahora las comentamos. Bien. Tenemos que hacer, además de copiar la carpeta, descargarnos el zip desde ALF de la carpeta Advanced y copiarla aquí dentro, tenemos, que esto también fue un comentario en los foros, que descargarnos el fichero ARKhandler CPP e instalarlo dentro de la carpeta de los CPP, la carpeta src. ¿Veis? Entonces sobreescribiríamos este fichero con el que tenemos. Si veis aquí, la fecha de este fichero es distinta de las de los demás porque fue la actualización que le hicimos para que se pudiera trabajar cómodamente dependiendo del sistema y respondiera a las pulsaciones de las teclas para mover el robot. Bueno, comentada la estructura de la librería, podríamos proceder, una vez que hemos hecho los cambios que hemos comentado, a recompilarla. No sería estrictamente necesario porque en el momento que compilemos MobileSim, pues se compilaría la librería, pero bueno,
como se comenta en el fichero que tenéis en alf de instalación. Tenéis aquí en el directorio software este fichero de instalación. Pues con él, siguiendo las instrucciones, iríamos procediendo a hacer lo que hay que hacer para compilar ARIA, que está aquí, con sudo, porque hemos dado permisos para el usuario solo en example y no a nivel de ARIA. Lo haríamos así, ¿no? Con esto compilaríamos, y esta orden que pone aquí no es necesaria, sería hacer la instalación, pero como ya el dpkg nos ha instalado la librería en el directorio apropiado, pues no tenemos que hacer eso. Bien, entonces vamos a ver, hay un comentario también que hay que transformar el makefile de ARIA, como os comenta aquí, de cambiar la línea 843, vamos a verla. Aquí tenemos el makefile, línea 843. Bueno, voy a cargar el makefile, este ya está arreglado, voy a copiar el original y cogeríamos línea 843 que pone obj rus cchar examples, y eliminaríamos todo lo que no es obj y quedaría la línea como se ve aquí arriba, obj, donde antes ponía obj rus cchar examples, y eso daría un error de compilación, y de esta manera lo conseguimos arreglar. Esta modificación pues hay que hacerla con permisos de subusuario, o por ejemplo, si yo cojo aquí, voy a modificar esto y añado una E, esto es en mi procesador de textos, al intentar guardar me pediría la contraseña, con lo cual la pondría, haría el cambio, lo voy a deshacer, y con eso ya tendríamos el makefile que hace falta para poder trabajar en condiciones. Compilaríamos ARIA, tenemos aquí en la consola, simplemente con make, se podría hacer make o poner make -j, con lo cual se emplearía en todos los hilos de proceso de la máquina, aunque dependiendo en ciertas máquinas virtuales, y si el ordenador no tira mucho, el make j le pide demasiado y se vuelve un poco loco. Entonces, por ejemplo, make -j4, que le dice que solo utilice 4 hilos de proceso, suele funcionar. Es bastante más rápido que el make j. Pero vamos, compilar ARIA no suele tardar más de un minuto en una máquina moderna. Bien, pues si ya tenemos, no lo hago porque yo ya lo tengo compilado, y si ya tenemos todo bien, lo hemos compilado sin errores, pues podemos proceder a compilar MobileSyn. Entonces nos iríamos a donde tengamos MobileSyn descargados desde aquí, desde software de ALF, lo descargamos, lo descomprimimos. Yo lo tengo José Manuel, mira un momento el chat. vale. Pregunta Silverio que él no cambió la línea BJ, pero que parece que le funciona. El no funcionar es que no da un error de compilación. Si no te ha dado el error, pues perfecto, no hay problema. Es que depende, puede funcionar en unos sistemas, en otros no, etcétera. Y entonces, pues, dimos esa instrucción para curarnos en salud. Pero si te ha funcionado, perfecto. Y si quieres estar más tranquilo, pues coge, quítala y vuelve a compilar, que como tampoco tarda tanto, pues no hay problema.
volvemos, de nada. Y aquí tenemos la carpeta MobileSync. Ay, perdón. Que entramos en ella y entonces abrimos una consola ahí dentro y como dice en el fichero de instalación, pues debemos dar esta orden para que sepa dónde está la librería de ARIA. Entonces la siguiente orden es que hagamos, bueno, voy a darla, que pasemos a la carpeta Stage. Aquí dentro de MobileSync hay una carpeta Stage. Realmente MobileSync es un simulador basado en otro simulador que se llama Stage. Entonces lleva el código dentro y fuera pues lleva una serie de ficheros donde cambia algunas cosas sobre Stage para adaptarlo a lo que quisieron los desarrolladores en su momento. Ahí en Stage hay que dar esta orden que contenida en la carpeta en el fichero ese de instalación. Que configura Stage para que funcione como nosotros queremos. El programa configure está dentro de una utilidad. Voy a abrir el gestor de paquetes Synaptic. Se puede hacer a mano, pero con el gestor de paquetes resulta más cómodo y se ven muchas cosas más tranquilamente. Y entonces hay un paquete que se llama Automake, lo veis ahí, que contiene un montón de utilidades para hacer compilación. Entonces, si no funciona configure, pues instalar, dice que no existe la orden, pues instalar este Automake y ya se acaban los problemas. Una vez hecho eso, lo voy a poner porque no pasa nada. Bueno, pasa que se ejecuta. Entonces volveríamos al directorio principal de MobileSync y ya ejecutaríamos make con makej, por ejemplo, tarda muy poco, y una vez lo pongo para que se vea, no la ejecuto, o si la ejecuto, bueno, se va a compilar, y una vez que se haya compilado, que tarda muy poco, pues hay que hacer, esta sí que no la hago, y esto instala MobileSync, el MobileSync compilado en los directorios del sistema y no en los directorios de usuario. Entonces, si nos vamos a donde está ARIA, subimos un nivel a USR local, veremos que ahí tenemos el directorio de MobileSync con el ejecutable, que es este de aquí. Bien, para ejecutar MobileSync pues podemos hacer varias cosas. Una, por ejemplo, yo aquí si hago doble clic sobre MobileSync, pero si hago doble clic no me lo hace porque últimamente está quisquilloso el sistema y quiere que lo lancemos desde una consola. Entonces podríamos hacer .raya para ejecutar un programa desde su directorio donde está puesto. Hay que poner .raya, no vale poner solo el nombre. Si le doy a tabulador ya me completa y sale este menú. Lo primero sería elegir el robot que queremos. El nuestro es el P3AT SH, con el que queremos hacer las prácticas, y luego si queremos podemos cargar un mapa o no, pero bueno, normalmente trabajaremos con mapas. Y entonces dentro de la carpeta primero están las que están con mayúsculas, luego las que vienen con minúsculas. Yo lo tengo los mapas aquí. ¿Veis? Estos mapas, como tenéis aquí en ALF, os los podéis descargar. ¿Dónde estaban? Aquí, en la carpeta de mapas del simulador, pues podéis descargaros el archivo RAR o incluso aquí hay algún otro mapa adicional para descargarse.
Bueno, pues elijo por ejemplo el cuadrado 6x6, que es un mapa con un cuadrado de 6 metros por 6 metros sin ningún obstáculo interior. Le doy a cargar mapa y ya lo tengo ahí. Voy a poner pantalla completa. Vale. Aquí un poco de comentarios, pues se puede cargar un fichero de mapa, se puede volver a reposicionar el robot como estaba al principio si lo hemos empezado a mover, y se puede exportar los movimientos del robot como unas frames simples, con una secuencia de frames, ir tomando las posiciones del robot cada medio segundo, cada un segundo, etcétera, exportarlo a algún determinado formato como PNG o JPG. En View, pues es interesante dejar activado todo lo que está, y a veces también es muy interesante activar aquí el Position Data for All Models, o solo por el robot que haya en ese momento. Siempre vamos a trabajar con uno, con lo cual da igual una que otra. Y ahora veremos cómo funciona eso. El resto de... podemos mostrar un grid, etcétera. Pero eso lo tenemos que hacer una vez que lancemos el robot. Para lanzarlo, pues nos vamos a la carpeta de área. Tengo aquí abiertas muchas. Pues no la tengo abierta. A la carpeta de área. De los ejemplos. Y ahí, por ejemplo, podemos lanzar el programa demo, ese que ya estaba compilado. Abrimos una consola, .raya demo. Lo voy a mover, vamos a ver, que podamos ver todo lo que queremos ver. Vamos a poner esto en pequeñito un momento. Y esto aquí, vale. Entonces, al lanzar el programa demo, pues se conecta con el robot. Podemos ver que se ha conectado con el robot porque se ha encendido esa parte azul, que es lo que está detectando el láser. El láser tiene una amplitud de 180 grados y digamos que tiene rayos cada grado, tiene por lo tanto 181 grados para cubrir los 180 grados, y las líneas grises son los sonars, que tiene 8 sonars delanteros y 8 sonars traseros. Bien. Aquí en el programa pues salen, que depende de la tecla que pulsemos, esta parte de aquí, cambia a un modo u otro, que por defecto está en el modo teleop, que es el de que con las flechas lo podamos mover. Entonces, estando con pantalla activa la de la consola, a ver, la voy a poner más pequeñita para que no moleste, pues entonces tocando las flechas conseguimos mover el robot, flecha adelante, barra espaciadora para pararlo. Ahora le doy a la flecha para atrás, se mueve hacia atrás, le doy a la flecha derecha, hace un giro, y así pues moviendo con las flechas pues vamos moviendo el robot por donde queramos. Y como veis, al haber activado el View Position Data, pues aquí en rojo tenemos la True Post, que es el donde está realmente el robot en ese momento, no donde él cree que está, la velocidad que tiene en ese momento, el comando de velocidad que se le ha mandado, la aceleración, la deceleración, etc. Y luego aquí abajo tenemos la pose odométrica, que es donde el robot cree que realmente está. Si veis, voy a ponerlo ahí, más. La verdadera posición la tenemos aquí, menos 1,7 en el eje X, 0,075 en el eje Y, y estos grados, que es el heading, hacia dónde está mirando. Sin embargo, la pose odométrica, que es donde el robot cree que está, es esta de aquí, que vemos que es bastante distinta de la otra, y eso es debido a errores de posicionamiento, porque la odometría, el robot lo que dice es: si yo he puesto tal velocidad y he girado tanto, yo debo estar en tal sitio. Claro, eso sí, el mundo es perfecto, pero como el mundo no es perfecto y las ruedas patinan, a veces resbalan un poco y tal, pues conforme se va moviendo más y más, la verdadera posición... Ah, un momento, termino eso.
la verdadera posición va difiriendo de la posición que el robot cree. Ya veremos cuando el curso avance que hay técnicas que se llaman de SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, que le sirven al robot para corregir ese fallo y más o menos creer que está donde realmente está. A ver qué han preguntado por aquí. Que View Position Data, dice Antonio es, bueno, Calvo de apellido, que no muestra nada. Pues es la primera vez que tengo una noticia de algo así. Adrián, vale. Pues, y no será que a lo mejor que... Ah, bueno, hay más mensajes al respecto. Y dice que aparece la flecha, pero no aparecen los datos. Pues... Pues es un problema, realmente. Pero no tengo ni... Y encima a Adrián le pasa en uno con máquina virtual y en un Linux nativo. Pues me pilláis totalmente. Voy a investigar por qué puede ser eso, porque no tengo ni idea. La verdad es que es la primera vez que me cuentan algo semejante. Voy a intentar a ver si podemos encontrar la solución. Pregunta Félix que si es con el programa demo. Sí. No, sí, la verdad es que sea cual sea el programa, eso es independiente. Israel también. Pues me dejáis a cuadro, no caigo ahora en que por qué puede ser la primera vez que tenemos noticia de semejante cosa. Bueno, como digo, le voy a dar una vuelta, si eso ponemos un hilo en ALF para ir viendo qué podemos hacer. Que si puede ser por tipografías, no tengo ni idea, de verdad. Me cogéis totalmente que no es la primera vez que oigo semejante cosa. Eso, como dice jefe Félix, mandar una captura de la pantalla a ver si nos puede dar alguna pista. Bien, os voy a mostrar otro programa. Hemos visto cómo funciona el demo. Y si por ejemplo quisiéramos, hay un programa interesante aquí que es aquí. Voy a control C y paro lo que está pasando. Ya veis que no muestra los rayos de los láseres y el sonar, señal de que hemos desconectado del robot. Y por ejemplo, lo tengo compilado, pero hay un programa interesante que es, no lo tengo, Wonder, que Wonder significa vagabundear, o sea que el robot empieza a moverse y lo único que le preocupa es no chocar con nada. Entonces lo voy a compilar. Aquí no hace falta poner el "-j" porque para compilar un solo archivo no hace falta utilizar multiproceso. Ya está compilado. Lo ejecuto. .raya Wonder. Mostramos aquí el robot que se vea. ¿Veis? Va evitando las paredes y moviéndose sin ningún objetivo. Vamos a ver si el error, voy a parar el odométrico, es tan gordo como parece. Vamos a ver, vamos a resetear la posición. Entonces, veis, la flecha no está donde el robot. Vamos a arreglar eso para que la odometría empiece donde realmente está el robot. Para eso cogeríamos el fichero de MobileSync
en la carpeta donde está compilado, aquí en user local, y hay un fichero que se llama Pioneer Robot Model Work INC. Lo abrimos y en la primer grupo de instrucciones vemos aquí Localization Origin y está puesto en el 000. Sin embargo, que el 000 en este mapa es el centro del mapa. Sin embargo, el robot está colocado no está colocado en ese sitio. Entonces vamos a decirle que se coloque la odometría se coloque donde está colocado ahora mismo el robot, que es el -220. A ver si era ese bien. Guardo el mapa. Me pide permiso de usuario, de superusuario. Y debemos cargar de nuevo MobileSync para que... Ahora cuando puedas tienes otra pregunta. Vale, lea el fichero. Un momentillo. Entonces vengo aquí. Lanzo MobileSync. Cargando el mapa, bueno, cargamos el robot oportuno, el mapa oportuno. Vamos a ver. Me conecto al robot. ¿Veis? Ahora no vemos la flecha, señal de que está justo debajo del robot. Voy a ponerlo más grande. Y ahora si paro un poco, párate. Bueno. No, pues la odometric pose también está un poco desviada. ¿Será que no es esa la que le tuve que poner? A ver. Paro. Aquí también, porque debe ser esta. El robot, el mapa. Y hacerlo mejor con el demo. Bueno, lo pondré esta cuestión para no darle más vueltas, cuál tiene que ser la posición que hay que poner en el fichero para que coincidan. Ahora no me acordaba bien. Y otra cosa en este fichero es que veis aquí localization pone odom. Si queremos que la odometría coincida siempre con la posición real, le cambiamos odom a GPS. De hecho, en la actividad primera, la segunda,
se comenta que se utilicen los dos tipos de localizaciones para ver cómo se va haciendo el cuadrado perfecto, más o menos, o imperfecto, como puede pasar cuando se le pone 2. ¿Y qué pregunta hay? Dice Silverio que si el robot en algún momento de la exploración llega a relocalizarse según identifica, hay que aplicar SLAM. Y el SLAM tiene un poco de error siempre. O sea, es imposible la relocalización exacta, eso no hay manera. Siempre hay algún pequeño error y eso, cuando veamos esa parte del SLAM al final de curso, os mostraré un vídeo en el que se va viendo moverse el robot y que va creando un mapa utilizando solo odometría y utilizando SLAM. Y veréis como el mapa de la odometría se vuelve loco rápidamente y el de SLAM parece perfecto, pero cuando se ve al final que vuelve otra vez al sitio donde pensó, se ve que hay un pequeño error como de unos 10 centímetros, 15 centímetros en la localización del robot, cuando por odometría el error va ya por 5 metros. Pues hasta aquí lo que teníamos preparado para hoy. Ya adelantaremos, quiero decir, haremos otra clase de cómo utilizar simulador y demás cuando tenemos por la actividad 4. Bueno, pregunta Adrián que qué se espera en cuanto a la precisión en las actividades. Se puede conseguir, hemos puesto algunos comentarios y demás, una precisión prácticamente en el cuadrado de 1 milímetro más o menos, a la hora de trazar el cuadrado. Total, si son 2 o 3 milímetros, una cosa así, no pasa nada. Eso con localización por GPS. Si se pone localización por odometría, hay un error mucho más grande. Pero si hay problemas en lo de la localización, pues poner mensajes en los foros y os contamos cosas y tal. De qué truquillos hay para conseguir, porque por ejemplo, si uno le dice, robot, ponte a 500 milímetros por segundo, y dice uno, si está a 500 milímetros por segundo y lo hacemos andar 10 segundos, está a 5 metros. Falso, porque el robot tiene que acelerar hasta llegar a hasta los 500 milímetros por segundo. Y luego cuando cree que ya está acabando, y cuando cree que ya está acabando, pues entonces tiene que frenar, con lo cual las velocidades no son totalmente uniformes y no sale la cuenta exacta. Ya, por ejemplo, para mover el robot 5 o 4 metros, como se dice en la actividad, es mejor emplear la orden move, decirle 4000 milímetros y se mueve. Y luego, antes de que gire, decirle, espérate un segundo y medio por lo menos, para empezar a girar. Y para que termine de girar, también conviene decirle, aunque crees que ya has terminado de girar con la instrucción is heading down, es mejor decirle, bueno, espérate un segundo y medio más, y entonces de verdad es cuando llega a ponerse que el giro es exactamente los 90 grados que le estamos diciendo. ¿Te aclara la cosa, Adrián? Bueno, pues como estaba diciendo, en la actividad 4 veremos cómo utilizar las plantillas con Qt Creator y las librerías de Qt, que las plantillas ya están medio elaboradas por el equipo docente, y entonces pues no hay que elaborar todo el código, sino ir a cambiar solo las partes del código que hagan falta o añadir, sobre todo añadir lo que haga falta para hacer lo que tenga que hacer. Y luego en la actividad 6, la penúltima, pues empezaremos a ver un poco el SLAM, y entonces veremos el uso de la librería ARNL, el programa Mobilize y el programa Mapper. Y dice, pregunta Adrián sobre el círculo. Bien, el círculo tiene su problema, pues porque hay una instrucción. Resulta que si se mira la documentación de ARIA, se ve que ciertas instrucciones de mandar velocidades y demás trabajan con números
de 8 bits, con lo cual ciertas precisiones no se pueden. Quiero decir que si el círculo no tiene exactamente el radio que no tiene, no hay problema. Solo que no varíe pues más de 10 centímetros, 20 centímetros del radio que se dice. Porque hay ciertas instrucciones de área. Esto lo hemos puesto sobre todo pues para que se creáis que el mundo de los robots no es perfecto. Les digo exactamente esto y hace exactamente esto. No. Hay que ver cómo están hechas las librerías, cómo mandan los datos, porque si mandaran datos de tipo float, estupendo. Pero los datos que se le mandan internamente al robot, en ese caso son de tipo short. Y claro, tienen una precisión dada que no permiten que el radio del círculo sea exactamente los 2 metros. A ver si eso ya te deja tranquila. Y bueno, abrimos, si queréis, un turno de preguntas sobre lo que hemos comentado y demás. Pregunta Israel, para la actividad 2 y realmente para cualquier actividad de código, ¿qué hay que entregar? Pues los ficheros de código, y si queréis entregar digamos un dibujo de por dónde ha estado el robot también. Recordad que eso en MobileSim pues era con... Lo voy a hacer aquí un momentillo. Bueno, voy a desconectar primero. Lancer Wander, para no tener que preocuparme de lo que estoy haciendo. Y en View pues hacemos Show Trace, ¿veis? Y ahí el robot va dibujando por dónde va. Pues si queréis mandar también ese fichero, no hay problema. Ahí veis los comentarios de Félix sobre los tamaños de los vídeos y de la forma de compartirlos si son grandes. ¿Cuántos robots vamos a utilizar en las actividades? Solo el Pioneer AT, 3AT. Pues gracias a vosotros por haber estado aquí aguantando la charla. Y ya sabéis, cualquier pregunta en los foros, y si algo fuera muy complicado, podemos hacer una videoconferencia, me mostráis vuestro escritorio, lo que esté pasando, e intentamos resolverlo.